Saludos y muchas bendiciones. Bienvenidos. Es un día más y nosotros seguimos aquí con el programa de poder leer y explicar a modo de reflexión el libro de Salmo. Hoy nos toca ver el Salmo número 3 y espero que pueda ser de muchísima bendición para cada uno de ustedes como lo ha sido personalmente para mí. Sin más que agregar en esta introducción, damos comienzo. Este salmo lleva por título Oración matutina de confianza en Dios y se nos dice que es un salmo escrito por el rey David y también se nos da el dato del momento en el que lo escribió y dice: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Este detalle es importante porque prácticamente la reflexión de hoy tratará justamente de esto, pero no quiero hacerlo sin antes leerlo todo para que estemos en contexto. Dice: Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10,000 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hay algunas preguntas que vinieron a mi mente en el momento en el que estaba leyendo el Salmo. ¿A qué adversarios se refiere David? ¿Quiénes son estos muchos? Y luego también me estaba preguntando del por qué estuvo huyendo David de delante de su hijo. Y esas preguntas nos llevan obligatoriamente a indagar dentro de la misma Biblia, porque encontramos respuesta a estas dos preguntas que son fundamentales. Lo primero que vemos es que el rey David no se encuentra en la ciudad de Jerusalén, que es donde estaba establecido el reinado. Había huido para salvar su vida y en esta huida se llevó consigo aquella gente de confianza y aquellos pocos que estaban decididos a estar con él hasta el final. De entre los enemigos que habla el rey David en este Salmo 3, ya hemos identificado a uno, que es Absalón. ¿Y cómo empieza toda esa historia? Para poder ubicarnos necesitamos leer el libro de el segundo libro de Samuel, desde el capítulo 13, para poder conocer la historia. Absalón tenía una hermana preciosa llamada Tamar, pero resulta ser que uno de sus hermanastros por parte de David se enamoró de ella. El hermanastro se llama Amnón. Tuvo que fingir que estaba enfermo y le convenció a su padre para que su hermanastra fuese a donde está para atenderle, y aprovecha este momento para violarle a pesar de que la hermana se lo advirtió para que no tuviese que llegar hasta este extremo, pero él se dejó llevar por sus deseos y le violó. Y una vez que lo hizo, despreció a su hermana hasta tal punto que la gente más tarde se enteró de lo que había pasado, y eso era una deshonra para la familia. Absalón se enteró de lo que pasaba y se quedó con la boca callada, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y tuvieron que pasar años, y durante todo ese tiempo él estaba pensando de qué manera iba a cobrar venganza, hasta que se le vino en mente la idea y se las ingenió.
Bueno, si vamos leyendo el capítulo 3 en adelante, vamos a ir viendo cuáles son las secuencias. A fin de cuentas, llegamos hasta el punto en el que finalmente le mata a su hermano y tiene que huir. Se va al exilio y pasa muchos años fuera, hasta que uno de los siervos de David, llamado Joab, le convence a David para que su hijo regresara nuevamente. Y de verdad que no fue algo tan fácil para David. Había perdido a uno de sus hijos y tenía ya en medio de él al asesino. Y luego cuando leemos en la Biblia se nos dice que el hijo regresó, pero estuvieron como 2 años sin que se viesen cara a cara. David estaba esquivándole a su hijo hasta que se dio la situación. Y cuando vamos mirando todo lo que fue, nos damos cuenta que desde el momento en el que Absalón le mató a su hermano y empezó como esta rencilla entre padre e hijo, pasaron un total de 11 largos años. Y es fuerte, 11 largos años con esos problemas en mente. Y el hijo no se había olvidado ni le había perdonado a su hermano y tenía este rencor todavía en su corazón. Y cuando tuvo el momento adecuado, cuando se presentó, no lo pensó 2 veces. Le dio a su padre el golpe de estado y empezó poco a poco. No es algo que de repente se levanta una mañana, no, era poco a poco. Cuando venía la gente al palacio para pedir consejo, él aprovechaba para estar ahí enfrente de la puerta. Y cuando venía alguien, él iba dando consejos, iba ganando así la confianza de las personas, y cuando la gente le escuchaba se quedaba maravillada, y así iba ganando poco a poco el corazón del pueblo. Hasta cuando vio que ya había ganado a un gran público, se lanzó. Otro de los enemigos del rey David que hace alusión en este capítulo 3 es Aitofel. Era de sus consejeros de más confianza, hasta que la Biblia se dice que cuando Aitofel hablaba, era como si fuese el mismo Dios el que le estaba hablando al pueblo. ¿Por qué? Porque había muchísima sabiduría en él, y todo lo que decía, cuando la gente le escuchaba y lo ponía en práctica, se veía que las cosas salían como él lo recomendaba. Pero nos damos cuenta de que cuando el niño Absalón le da el golpe de estado a su padre, Aitofel no le sigue al rey David, que con él estuvo trabajando, sino que más bien se queda en Jerusalén y llega a ser el consejero de Absalón, el que acababa de dar el golpe de estado a su padre. Los consejos de este señor, refiriéndonos a Aitofel, no eran nada bueno, y uno de esos consejos que le dio Absalón lo encontramos en el capítulo 16, desde el versículo 21, y dice: y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Menudo consejo le das al hijo, que se acueste con las mujeres, con las concubinas de su padre. Y no solo esto, le recomienda que lo haga en público, para que todo el mundo vea y sea consciente de lo que está haciendo el hijo, y para que sepan que verdaderamente tiene valor, está totalmente preparado. Ya su padre no está, y es el que ha tomado ahora la batuta. Otro de los enemigos que se suman a esta lista y que se encuentran reflejados en la Biblia es Simei. Leemos en el capítulo 16, desde el versículo 5, estaba el rey David huyendo, y en medio del camino se topa con una persona no deseada. Leemos: y vino el rey David hasta Baorín,
y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El versículo 8 dice: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Algunos de los que se encontraban ahí con David escucharon esa palabra y enseguida el primer impulso fue: mira esa tontería que te está hablando mal, es simplemente coger una espada y le cortamos el cuello. Pero David dijo que no hace falta, déjenle hablar. Y me encanta ahí la humildad de David. ¿Para qué callarle la boca? No hay necesidad de intentar defendernos. La gente piensa lo que piensa, que sean los mismos hechos que nos defiendan a nosotros. Y ese señor estaba aquí con tanta rabia, porque se supone que el que estaba primeramente en el reino era su pariente Saúl, pero por culpa de David, la familia de Saúl tuvo que abandonar el reino para establecerse la de David. Y este señor ahora se topa con David y no se lo piensa dos veces, empieza a decirle de todo menos guapo. Y luego también a esta lista de enemigos, a esta multitud, ¿cuántos han multiplicado mis enemigos? Encontramos en el Salmo 3, tenemos a gran parte del mismo pueblo de Israel. En el capítulo 15, versículo 6, leemos: de esta manera hacía Absalón con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los israelitas. También en el versículo 12 de ese mismo capítulo leemos en la última parte: y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón para ir en contra del rey David. Y el 13 dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Ya hemos identificado a los adversarios que hace alusión en el Salmo 3. Ahora nos es necesario indagar un poco más del por qué se levantaron todas estas personas. Y en la misma Biblia encontramos la respuesta. La clave está en el capítulo 12, pero desde el versículo 9 y el versículo 10 son la clave de todos estos males que le acontecieron a David. Es la historia de Betsabé. Como es un poco larga, y yo lo voy a resumir. David se enamora de Betsabé, una mujer que no es suya, llega a matar al marido de ella, porque se da cuenta de que la embarazó, y para que no se descubra el pecado prefiere matarle a este señor. Y llega el profeta Natán para confrontarle a David por este pecado oculto que había cometido. Y el veredicto de parte de Dios a través del profeta es el siguiente. Segundo de Samuel 12, 9 y 10 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová:
he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Simplemente el rey David estaba pagando las consecuencias de este mal que había cometido. Hay un punto clave aquí y yo le he titulado El corazón de David. ¿Cómo es que este señor, a pesar de los muchos males que cometía, tenía un corazón que le permitía reconocer los errores? Y prueba de ello lo tenemos en este mismo capítulo. Después de que Natán le da el veredicto, nos damos cuenta de cuál es su proceder. Dice en el versículo 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. A lo que Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Eso era algo que le hacía diferente al rey David de muchos otros. Como seres humanos podemos cometer errores y no hay mejor cosa que admitirlo y reconocerlo, saber que hemos fallado. Y no por nada la Biblia dice, el mismo Dios hablando, que David es conforme a su corazón. No estaba aquí diciendo que este señor no iba a cometer errores, pero que a pesar de todo era una persona que aprendía de esos errores, lo reconocía y se humillaba. En el libro primero de Samuel, capítulo 13-14, encontramos esas declaraciones hablando Dios. Dice: mas ahora tu reino no será duradero, refiriéndose al reino de Saúl por lo mal que se había portado. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Y habiendo hablado ya esto, podemos ir concluyendo diciendo que es verdad que David era conforme al corazón de Dios. Es verdad que era una persona que reconocía y admitía sus errores y Dios le perdonaba por esto. Pero aquí nos damos cuenta de un detalle, que si está en la voluntad de Dios y le parece a bien, las consecuencias de los pecados que nosotros cometemos las podemos pagar y muy caro. Dios le perdonó a David por este pecado. David se arrepintió, pero las consecuencias se tuvieron que vivir. Y encontramos todo el desenlace a continuación, porque Dios ya lo dijo a través del profeta Natán que eso es lo que pasaría, y vamos viendo a través de toda esa historia cómo se va cumpliendo, cómo se van levantando sus enemigos, cómo su propia casa se está desestabilizando. Así que cuando viene a escribir este Salmo 3, él ya sabía que contaba con el favor de Dios y que a pesar de que estaba pagando las consecuencias de este mal que cometió, Dios todavía seguía con él, cuidándole y guardándole. Y cuando leemos la historia, o sea, el desenlace de todos estos enemigos que se levantaron, nos damos cuenta de que al final el mismo Absalón se murió. Ahitofel se suicidó. Amasa, que no mencioné anteriormente en el listado de los enemigos de David, también cayó. Fue nombrado por Absalón nuevo jefe del ejército, sustituyendo al anterior, porque el anterior no veía este plan, no le parecía bueno y estaba a favor del rey David. Y también encontramos que este pueblo que se levantó uniéndose a Absalón para ir en contra del rey David,
finalmente le recibe nuevamente a David, porque cuando se muere el hijo, todo vuelve a la normalidad. David regresa nuevamente a Jerusalén y sigue en el trono. Así que esto es lo que nos ha tocado en el día de hoy. Leamos nuevamente el Salmo 3 y acordémonos de todo lo que pasó. Simplemente aprendamos de la humildad y sencillez del rey David, que a pesar de todo, él se acerca a Dios para hablar, para recordarle a sí mismo, para recordarse a sí mismo que su fortaleza está en Dios y que si Dios le respalda, no tiene por qué tener miedo a toda esta situación que se había montado. El Señor era su amparo, el Señor era su fortaleza y tenía que tener los ojos puestos en Él hasta el final. Reciban muchísimas bendiciones y les espero para la siguiente cita.